Dios, tú eres porque vivimos hoy. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a nuestro canal Los Hijos de Sadoc, una vez más. Hoy tengo un tema muy interesante, pero me gustaría tratarlo desde un punto de vista 100% bíblico, porque se presta a muchas interpretaciones, pero pienso que de la única manera de tratarlo y entenderlo y que nos sirva es desde un punto de vista bíblico. Así que comencemos, porque hay mucho que decir. Voy a tomar 7 características bíblicas que el anticristo, el hombre de maldad que pretende tomar el trono del mundo, es decir, el trono del mundo ya lo tiene, pero él pretende tomar el poder absoluto los últimos 7 años antes del milenio. Este hombre tiene 7 características que son bíblicas, que las vamos a ir tratando. Y yo, según el estudio que fui haciendo, hay una sola persona que vive en nuestros días y que cumple estas características. Así que sin más, comencemos. En primer lugar, el anticristo va a ser alguien que tiene sangre real. Es decir, no es un plebeyo, no, es alguien que tiene sangre azul. Aquí me gustaría hacer una acotación de dónde viene el término sangre azul. Porque se cree popularmente que sangre azul viene de la piel pálida de los reyes, de los monarcas, y que a través de su piel como que las venas azules se les transparentaban. Pero eso es un mito. La realidad es que viene del historiador Cornelio Tácito, que vivió en la época del emperador Augusto, y que para hacer sus crónicas reales, él hablaba sobre celestia sanguine, que significa sangre celestial. Cuando hablaba del emperador, que era tomado como un dios, César Augusto, su familia, las familias patricias de la época, y no estaba lejos de la realidad, porque sabemos que el anticristo, Satanás o Heilel, tal es su nombre en hebreo, poco conocido, pero ese es su verdadero nombre, él es un ángel caído, un ser de naturaleza angélica. Así que no está lejos decir que alguien de sangre azul es un ser de naturaleza angélica caída. Porque volvamos al mismo tema que siempre tocamos, que lo tocamos en el último video, que Dios le dio el poder a Satanás de este mundo. Este mundo le pertenece a Satanás, él tiene la potestad. Entonces, las personas que gobiernan este mundo le responden a él. Ese es el punto para aclarar lo de sangre azul. Entonces, el anticristo va a tener sangre azul. Por ende, tiene que pertenecer a una familia real de las que gobiernan el mundo, alguna de las familias de la realeza. Y que está totalmente relacionado es que esta sangre azul, esta sangre que a él, que al anticristo le va a permitir que en su sangre converjan todas las líneas de sangre de estas familias reales, esta sangre le tiene que venir por su madre. No nos olvidemos que Satanás copia, todo el tiempo le copia a Jesús. Jesús nació de una mujer, nació de María, de la línea del rey David, de la tribu de Judá. Nació de una mujer y nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue el mismo Espíritu que aleteó y anidó sobre María, y así nació Jesús. Esto es algo que está en toda la mitología babilónica que el diablo le copió. Siempre va a buscar copiar. Entonces, no esperemos que el anticristo busque otra forma de nacer en este mundo. La sangre real le va a venir por su madre.
Esto está también determinado en Génesis 3:15, cuando dice que es la simiente de la mujer la que va a aplastar la cabeza del dragón, la cabeza de la serpiente. Esto se cumplió con la muerte de Jesús en el madero, en el Gólgota. El diablo va a intentar copiar. Así que eso es un punto a tener en cuenta. En segundo lugar, va a ser un hijo natural. No nos olvidemos que aquí ya se entrecruzan las características del falso David. Para que el pueblo judío acepte al anticristo, al Mesías que ellos están esperando, este Mesías tiene que cumplir características muy especiales que tienen que asociarse al rey David, porque si no queda como que todas las otras características que pueda tener se suprimen, por así decir. El rey David era un hijo natural, que muchos estudiosos lo quieran ocultar por una cuestión de que por su figura majestuosa, porque es el rey David. Bueno, eso es harina de otro costal, pero lo cierto es que Dios trabaja con personas humanas, así como Moisés tenía sus defectos, sus dificultades al hablar, como Rahab era una ramera, como David tenía sus pecados. Son las personas elegidas. Entonces, sin hacer un criterio valorativo sobre eso, hay que ir directamente a dos partes de la Biblia para comprender esta característica. Primero, está en el libro primero de Samuel, en el capítulo 16, cuando el profeta Samuel va a buscar al futuro rey de Israel a Belén, porque así le había dicho Jehová. Entonces, él va a la casa de Isaí y Isaí le presenta a todos sus hijos. Y bueno, Samuel uno a uno los va descartando. Dice, no, no tienes otro hijo. Y bueno, ya al final Isaí dice, bueno, sí, está David que está pastando las ovejas. Pero como que al principio no le dio ningún tipo de cabida como hijo. Entonces algunos dicen, bueno, porque no era el hijo más querido, porque... En fin, no, hay que buscar una razón un poco más lógica. Y esa razón está en el Salmo 51, cuando David dice, en maldad fui formado y en pecado mi madre me concibió. La Biblia siempre se interpreta a sí misma y jamás se puede contradecir. Si nosotros pensamos que en Génesis Adán dice, porque, hablando sobre Eva, porque esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y Dios le dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y será uno con su mujer, y después Adán, el mismo Dios dice, y estaban los dos desnudos y no se avergonzaban, y les dijo henchid la tierra, y bueno, como tener descendencia. Entonces no puede estar hablando de un pecado si es un hijo concebido en el matrimonio. Entonces, ¿por qué David diría, en maldad fui formado y mi madre en pecado me concibió, si hubiera sido un hijo matrimonial? No tiene sentido. Además, el Salmo 51, recordemos que está hablando sobre, David le está pidiendo perdón a Dios por su propio adulterio con Betsabé. En fin, hay que unir los puntos nada más. Entonces, el anticristo tiene que tener este rasgo, esta característica. Pasemos a la otra característica. La característica número 3 que tendrá el anticristo es que será pelirrojo, tal como lo fue el rey David. Estamos formando la imagen del falso David, no se olviden. En el libro también de Samuel, cuando habla sobre las características o cómo era Samuel cuando lo describe, cuando iba a pelear con el gigante Goliat, dice que David era, en hebreo la palabra que se usa es admoní, cuando lo está describiendo físicamente.
Admoní es una palabra hebrea que significa rojizo. También hace alusión a sangre o al color rojo, porque viene de la palabra Adán. Alude al barro rojizo con el que Adán fue formado, con el que el hombre y la mujer fueron formados. En la Biblia King James en inglés, la palabra se tradujo bien, correctamente, porque dice que David era de pelo rojizo. Después hay algunas Biblias en castellano que encontré, como la Biblia Kadosh, donde dice, era un joven de aspecto bello y de pelo rojo. Lamentablemente en nuestras Biblias, Reina Valera, bueno, la traducción se cambió y aparece como rubio. Pero sepan que el rey David tenía pelo rojizo, según el texto hebreo. Aquí también se va a entrecruzar otra característica y que ya tiene que ver más con una cuestión de hermandad, porque vamos a hablar de Esaú y de Jacob. Esaú era el hermano mellizo de Jacob. Jacob, después Dios le cambió el nombre a Israel. Y ya desde el vientre materno, desde que Rebeca, su madre, la esposa de Isaac, los tenía en el vientre, Dios le dijo, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que serán divididos desde tus entrañas, dos pueblos que serán enemigos. Esaú es Edom. Edom habitó en el monte Seir. El monte Seir, después los habitantes del monte Seir, los edomitas, se corrieron hacia ellos estaban en el este, se corrieron hacia el oeste y habitaron todo lo que es la península itálica, que después, bueno, ellos fueron el pueblo originario de los etruscos. Los etruscos después, bueno, fueron el Imperio Romano, y el Imperio Romano se extendió por toda Europa, norte de África, Medio Oriente. Ese es el pueblo de Esaú, que es Edom. Entonces, ahí ya estamos caracterizando el punto número 3. Vamos al cuarto. La Biblia dice que el anticristo sería un asirio. Según la profecía de Daniel, el rey Antíoco IV Epífanes él le roba el trono a su hermano Seleuco y logra de esa manera ser rey de Siria. Siria, en el momento, en los tiempos antiguos, era un lugar importantísimo, porque era donde habitaba el dragón, era donde habitaba el mal. De hecho, Ezequiel habla sobre el rey de Tiro, que es Satanás. Lo que pasa y lo que nosotros tenemos que entender es que ya desde tiempos modernos, ya desde después de Jesús, ese lugar geográfico se corrió, ya no está más en Medio Oriente, ahora está en Europa. El Imperio Romano es el actual, que el Imperio Romano está disfrazado de Iglesia Católica. No nos olvidemos nunca, el Imperio Romano es la sede del actual dragón. Y el Imperio Romano es vasto, está en Europa. Hay muchos países en Europa. No nos olvidemos de eso. Entonces, el asirio, porque hay estudiosos sobre esto, sobre el anticristo, que dicen que el anticristo va a ser sirio y musulmán. No, nunca puede ser sirio y musulmán porque no cumple con las demás características. Además, no nos olvidemos que un judío jamás aceptaría un Mesías sirio y musulmán.
No, hay que ser coherente y hay que poner todas las características para de esa manera tratar de sacar el retrato más cercano a este personaje en la actualidad. Siempre hay que llevar todas las palabras de la Biblia y tratar de ponerlas en un contexto actual. Voy a tomar un mate. Entonces, vamos con, bueno, lo de Asiria ya está. Vamos con el quinto rasgo. En el Apocalipsis capítulo 13 dice que el número 666 va a estar contenido en el nombre del Anticristo. El 666 es el número 6 elevado a la máxima potencia, al elevado, es decir, que es el hombre elevado a lo sumo. Y que esta cifra va a estar contenida en su nombre. Para eso después vamos a hacer un pequeño estudio de gematría hebrea. Para descifrar si en el nombre de esta persona que yo considero que reúne todas las características para ser el anticristo, está contenido. El punto número 6 es el caballo blanco. El caballo blanco es el caballo en el cual Jesús va a volver, según el capítulo 19 del Apocalipsis. Jesús vuelve montado en un caballo blanco. También, porque, bueno, siempre copia el anticristo, el Apocalipsis capítulo 6 dice que este hombre de maldad, este inicuo, comienza la última etapa de su reinado saliendo en un caballo blanco con una corona y con un arco, y que sale venciendo y para vencer. Ese es el caballo blanco que tenemos que ver dónde está. La séptima característica. Este hombre va a ser militar. Así como David fue un rey guerrero, bueno, el falso David va a ser un militar. Va a ser de carrera militar. David comenzó su carrera cuando mató a Goliat y prosiguió su carrera militar durante toda su vida. Entonces, una vez que las características bíblicas del anticristo ya fueron expuestas, yo ahora les voy a decir, según mi opinión, quién es ese hombre que reúne todas las características de este personaje. Yo pienso que el príncipe Harry de Inglaterra es el personaje actual, en el año 2020, que reúne todas estas características, y ahora les voy a ir diciendo por qué. En primer lugar, todos sabemos que el príncipe Harry pertenece a la corona británica. Su nombre es Henry Charles Albert David. Se llama David. Su cuarto nombre es David. No hay muchos príncipes que tengan este nombre cuando uno se pone a hacer un estudio. Él nació el 15 de septiembre de 1984. Toda una fecha. 1984 es el nombre de un libro que escrito por George Orwell, que habla sobre un sistema de gobierno del nuevo orden mundial, para empezar, y después, más importante aún, nació el día 15, la mitad exacta del séptimo mes, porque para nosotros es el noveno mes, pero en el calendario bíblico es el mes séptimo, el mes en el que nacen los reyes y el mes en el que nació nuestro Señor Jesús. Jesús nació el primer día, el día de las trompetas del séptimo mes. Bueno, no nos olvidemos que Satanás copia. Entonces, él tiene sangre real. Él pertenece a un linaje real. Lo que pocos saben es que esa sangre le viene por su madre. Lady Diana Spencer fue elegida en forma expresa, en forma voluntaria y en forma
cuidada para ser la futura esposa de aquel que iba a ser el futuro rey de Inglaterra, el príncipe Carlos. Eso no ocurrió, pero ella fue elegida para esa misión. Sus hijos llevan la sangre que fue elegida para eso, para ese cargo. Lady Diana tenía en su sangre judía. Su madre era Frances Ruth Roche. Por sus venas corría sangre judía, como en su nombre podemos ver. Y el padre de Diana se llamaba Conde John Spencer. En los últimos años ha salido una noticia en los diarios ingleses y australianos, creo que allí salió por primera vez, que Lady Diana fue hija natural y que su verdadero padre era un hombre llamado Sir James Goldsmith, un banquero judío emparentado con la familia Rothschild. Entonces, sea por un padre u otro, yo ya no eso es algo que no está oficialmente, no se sabe mucho porque salió hace un poco tiempo, sea de un padre del conde Spencer o de Goldsmith o de Sir James Goldsmith, en su sangre hay sangre judía por vía materna y hay sangre real. Entonces el requisito de la sangre azul está cumplido y que sea por vía materna. El punto número 2, que es hijo natural. Bueno, es Vox Populi que la princesa Diana tuvo una relación amorosa con su profesor de equitación llamado James Hewitt. Ella misma lo tuvo que salir a reconocer, lo confesó. Y bueno, las imágenes hablan por sí solas. El punto número 3. Pelirrojo y edomita. También las imágenes hablan por sí solas. El príncipe Harry es pelirrojo y es como tiene la característica de Esaú en la Biblia, como dice cuando era peludo como un abrigo. No nos olvidemos que es muy importante que Harry cumpla las características de edomita. Edomita es el pueblo que fundó el Imperio Romano. El Imperio Romano hoy sigue teniendo las mismas características de sus inicios, y a eso sumado que en el año 40 después de Cristo el Imperio Romano conquistó Londinum. Londinum era el centro, era lo que hoy conocemos como la milla de oro de Londres, y es donde hoy está la City de Londres, y es desde donde se gobierna el mundo. Así como suena, es muy fuerte, pero es desde ahí, desde esa milla londinense, desde donde se gobierna el mundo. Bueno, para hacer un poco de historia, fue el rey Juan de Inglaterra en el año 1213 que por dinero, por mucho dinero, le cedió la tierra de Gran Bretaña al Papa Inocencio. Es por eso al Papa Inocencio III. Es por eso que a este rey Juan, se lo conoce como el rey Juan sin tierra, porque él le cedió el reino de Inglaterra al Vaticano a cambio de una colosal suma de dinero, y esto se llevó a cabo en el año 1213 con una ceremonia en la Catedral de St. Paul en Londres. Entonces, es el edomita. Él es el edomita, el príncipe Harry. ¿Por qué? Porque viene del centro hoy donde está el poder. Y esto según a la característica número 4, el asirio. El asirio hoy es aquel ser que se describe en el libro de Daniel, y que también se describe en el libro de Ezequiel,
y que viene de esa provincia de Tiro donde habitaba el dragón. Hoy ese lugar no es otro que Inglaterra, porque es ese personaje que nació y que habita. En este momento, bueno, el príncipe Harry vive en Los Ángeles, pero yo pienso que va a volver a Inglaterra en algún momento y va a tomar el poder. Él nació en el lugar desde donde hoy el dragón gobierna el mundo. El número 666 es muy interesante, muy interesante. Hice un estudio de gematría utilizando el nombre Harry Spencer, porque es el apellido de su madre, es lo que delimita su sangre, que en definitiva lo que le da el derecho de estirpe de sangre azul. Y su nombre en gematría hebrea da 666, como lo podrán ver. Cuando uno busca el nombre del príncipe Harry en oficial, en los papeles oficiales, él al día de hoy se sigue llamando Príncipe Harry, Duque de Sussex. Es decir, que él no ha renunciado a esos nombres majestáticos, él los sigue teniendo. Cuando uno hace un estudio de Sussex, uno puede ver en el alfabeto que tenemos en Occidente, que hay 3 S y una X. Eso cambia en el idioma hebreo a 3 S, porque las 2 S del medio se transforman en una y la X del final se transforma en una S. Esas 3 S, que en hebreo es la letra Samech, equivalen a 60. Si nosotros las multiplicamos, como aparece en la pantalla, vamos a obtener un número 666 puro. Muy llamativo. Esto está emparentado con el caballo blanco. Hubo 2 condes de Sussex. El primero llevó este escudo. En el escudo, bueno, podemos ver lo lógico que es la corona inglesa. Lo que muchos no saben es que por encima de la corona inglesa vemos ese león con unas patas raras, como con un poco con alas, pero están un poco como disfrazadas, escondidas. Ese león alado es el símbolo de Venecia, es el símbolo de la banca anglo-veneciana, aquella que gobierna el Imperio Romano. El Imperio Romano, como ya hemos dicho, no es otro más que la Iglesia Católica o el Vaticano disfrazado. Ese Imperio Romano, ese Vaticano tiene un dueño. No es que Dios es el dueño del imperio del Vaticano, porque uno piensa, bueno, es el Papa. No, el Papa es simplemente el representante religioso que está allá en el Vaticano, pero ese Vaticano tiene un dueño. Ese dueño es una familia de banqueros venecianos, pero se los denomina anglo-venecianos porque en el siglo XV aproximadamente corrieron su lugar de residencia de Venecia a Inglaterra. Entonces, ese es el león que gobierna por sobre la corona inglesa. En el escudo lo vemos perfectamente. Y de un lado está el león y del otro lado está el unicornio. El unicornio es el símbolo con mayúsculas de Satanás. Cuando uno va al British Museum en Inglaterra, es muy interesante ver cuando uno entra en la sala de Babilonia. Ahí voy a poner la foto. Y te describen cómo era Babilonia. Hablan sobre la Torre de Babel y hablan sobre este unicornio como el símbolo de Babilonia. Hoy lo visten de un caballo simpático con un cuerno, el unicornio, pero es Satanás. Es el símbolo
primero de Satanás. Y es el que gobierna la corona inglesa. Y en el centro del primer escudo vemos que hay un caballo blanco, del primer escudo Sussex. Ahora, vamos a ver el segundo escudo Sussex. El escudo que fue hecho en honor al príncipe Harry en el año 2018, cuando él se casó y la reina de Inglaterra le otorgó el título de duque de Sussex. Como podrán observar, ¿el caballo dónde está? ¿Dónde está el caballo? El caballo no está en el escudo. Yo creo que es bastante claro. El caballo ya salió. El caballo es Harry. Él es el caballo que dice el Apocalipsis capítulo 6 que ya salió con una corona y con un arco, venciendo y para vencer. Esto no es un plan de ahora. Este es un plan que viene hace años. Y que Harry se haya casado en el año 2018, bueno, podría haber ocurrido en otro año, pero que le hayan dado ese escudo y le hayan sacado el caballo del primer escudo Sussex y en este escudo no esté, bueno, por supuesto que a muchos eso les va a pasar por alto, pero es todo un mensaje. Entonces, allí está el caballo blanco. El caballo blanco ya salió, ya está galopando. En séptimo lugar, el rey David era militar. Bien, el falso David tiene que ser militar. El príncipe Harry es capitán general de los Marines de la corona británica. Él es militar de carrera. Es más, cuando uno se pone a investigar, aparece como el punto más importante de su vida, la carrera que le dio sentido a su vida, porque él dice que él se sentía como un poco distraído, no sé, como que no tenía un sentido hasta que entró en la carrera militar y ahí él encontró el sentido de su vida. Él es militar, su corazón, él se siente militar. En los últimos días hubo una noticia que dijo que la voy a poner aquí atrás, que él se sentía que extrañaba mucho la vida de militar, que extrañaba mucho en su nueva vida fuera de la corona. La reina de Inglaterra, cuando él deja la corona, la reina como forma de castigo le impide que él sea militar. Él no puede ser militar mientras no vuelva a la corona. Y es muy interesante también que él cuando hace lo que se denomina el Mexit, que se va con su esposa, abandonan la corona, en los diarios salió, no le contaron ni siquiera a la reina. Y uno dice, ¿cómo puede ser? La reina tiene que saber, primera que nadie. Ellos no le cuentan a la reina porque el príncipe Harry hace años, cuando uno va leyendo las noticias, lo va investigando, viene siendo formado por la familia Máximo, por la familia dueña de la banca mundial, pero en definitiva la familia dueña de todo. La familia que es dueña del Vaticano. Si uno va a la página de la familia Máximo, también va a salir aquí, los dueños son la familia Máximo, ellos son los dueños del Vaticano. El Vaticano le responde a esta familia. La corona inglesa le responde a esta familia veneciana. Cuando Harry deja la corona, le pide permiso antes que a nadie a esta familia. Por eso la reina estaba tan enojada, porque pasaron por sobre su palabra. Fue una gran afrenta, fue una gran falta de respeto, si así se lo quiere ver, porque en definitiva es su familia, es su abuela. Pero este chico ha tomado
un camino, el camino incorrecto totalmente. Es una historia bastante trágica si uno lo ve, porque podría haber sido de otra manera, pero él está tomando un camino incorrecto, se está rodeando de gente incorrecta, y eso lo va a llevar a un triste final. Espero equivocarme. Falta muy poco para que podamos ver cristalizado en la realidad esto o no. Los tiempos son pocos, porque una vez que el caballo blanco de Apocalipsis 16 sale, no pasa mucho tiempo hasta que todos los demás sucesos, hasta que el caballo de la guerra, que es el caballo rojo, el caballo del hambre, que es el caballo negro, suceden. Años, pero no décadas. 2, 3, 4 años. Los tiempos no lo sé, pero falta muy poco. Este chico lamentablemente se ha rodeado mal, se ha ido para un lugar muy oscuro. Cuando dejó, por ejemplo, la corona, ahora, hace unos meses, uno se ponía a investigar y decía que se fueron a vivir a Vancouver Island. Vancouver Island es una isla que está en Canadá, en el extremo oeste. Uno dice, ¿qué hay ahí? Realmente qué raro. Se pone a investigar, no hay nada en Vancouver Island. Ellos, lo único que salió así en las noticias fue que estaban viviendo en una mansión prestada de un oligarca ruso, con esas palabras textuales, dicen las noticias. Y cuando uno empieza a investigar un poco, dice, a ver, ¿qué hay cerca de Vancouver Island? Y encontré que, por ejemplo, Seattle está muy cerca. Y uno dice, ¿qué hay en Seattle? Bueno, en Seattle vive Bill Gates. Y uno dice, bueno, ¿qué conexión puede haber entre Bill Gates y el príncipe Harry? Es poco lo que se sabe, pero cuando uno empieza a investigar, oh sorpresa, se da con la noticia de que en el mes de marzo los príncipes Harry y su esposa contrataron a la mano derecha de Bill y Melinda Gates para que sea la nueva CEO de su fundación. Oh sorpresa, alguna relación tienen que tener para que contraten a la mano derecha. Las noticias dicen que Bill y Melinda Gates se la dieron a ellos. O sea, no es que fue casualidad y encontraron a la mano derecha, no. Hay una relación. Y que se hayan ido a Vancouver Island, que está a escasos kilómetros de Seattle, y que hayan estado ahí 2 meses en los que nadie sabe qué pasó, también nos tiene que llamar la atención. No esperemos que esto salga en las primeras planas de las noticias. Esto siempre va a salir un poco como lo que se cuela. Pero hay que prestarle atención a los pasos de este chico, porque es muy extraño su derrotero al dejar la corona. Es muy extraño. Otra cosa extraña es que fue a la Antártida. Esto no es de ahora, fue hace unos años ya a la Antártida, hace 7 años. Es decir, que lo vienen formando desde hace tiempo. Pero ¿por qué a la Antártida? ¿Quién va a la Antártida? A la Antártida va un puñado de gente, de poderosos de este mundo, allá arriba, que realmente no se los conoce. Algunos presidentes de Estados Unidos fueron. En la Antártida hay grandes secretos. Ya lo dice la misma Biblia, cuando le habla a Job y le dice, ¿conoces tú los secretos que hay en las nieves? En la Antártida hay secretos. ¿Qué hay? No sé. Pero hay secretos que se van a revelar en los últimos tiempos y que dicen que están unidos a todo lo que pone también en el libro de Enoch. Ahí hay ángeles caídos, hay principados de maldad que van a ser Dios los va a soltar en los últimos tiempos. Entonces, bueno, ese es un punto a reflexionar. ¿Por qué es que habría ido a la Antártida? ¿Por qué? Otro punto es que en los últimos tiempos, en los últimos meses que ha dejado la corona y que bueno, tiene que
que tener otras actividades, el príncipe Harry ha estado dando charlas para la banca internacional. Dio charlas para JP Morgan. ¿Por qué? Nadie sabe. O sea, la charla de JP Morgan era sobre su madre, sobre cuánto él extraña a su madre, la princesa Diana. JP Morgan. También dio charlas para Goldman Sachs. O sea, tiene reuniones con la banca veneciana y está trabajando para ellos. No quedan dudas de eso. Otra cosa es los juegos Invictus. Los juegos Invictus son unos juegos de deporte para veteranos de guerra, ya que él es militar y él es la cara de estos juegos, para veteranos de guerra que quedaron inválidos en la guerra, por supuesto, y que ahora hacen como juegos, un tipo de juegos olímpicos, juegos Invictus. Y el lema de esta organización, que fue fundada el 6 de marzo del año 2014, y de la cual Harry es su cabeza, es Yo Soy. Cuando uno busca en internet información sobre los juegos Invictus, pone que el lema es I am. Yo soy no es ni más ni menos que el nombre de Dios. Es el nombre con el que Dios se le da a conocer a Moisés allí en la zarza ardiente. Otra cosa, otra característica es el poema que fue inmortalizado por el escritor inglés William Henley, llamado Invictus, y que lo llevó a la fama Nelson Mandela. Nelson Mandela, para quien no sepa, fue un masón grado 33 del Partido Comunista, y que no hay casualidades en este mundo, por algo la élite lo llevó a lo más alto de la fama. Nelson Mandela decía que este poema lo había salvado y dice algo así como: yo soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma. Ese es el estribillo más conocido. Cuando aquellos que conocemos a Jesús hemos renacido, sabemos que eso es totalmente mentira. Si bien nosotros somos agentes responsables de nuestro destino, nuestro único dueño es Dios. No podemos erigirnos como dueños de nada en absoluto, como dice el poema de Henley. En realidad, lo único que somos dueños es de nuestros pecados, de nada más. No hay mucho más de lo que nosotros seamos dueños. Y el único punto que a mí me quedaría, que no es que diga que no lo cumple, sino que me gustaría explicar por qué yo pienso que lo va a cumplir una vez que varios acontecimientos ocurran, es esas características que dice el profeta Daniel, que dice que no sentirá amor por las mujeres, y que también dice que el anticristo, pero eso está en el libro del Apocalipsis, que hará prodigios y señales. Yo pienso que estas dos características se van a revelar una vez que el anticristo, que yo pienso que lamentablemente es el príncipe Harry, muera. Es decir, este ser humano de carne y hueso, digno de conmiseración y lástima, yo no estoy feliz de estar diciendo estas cosas, es más, me parece terrible, pero yo creo que va a morir, yo creo que va a ir a la guerra, que como dice el Apocalipsis va a tener una herida en su ojo y en su brazo derecho, creo que va a morir, y el Satanás, el diablo, Heilel, el maligno, con sus poderes lo va a resucitar, y una vez resucitado se va a manifestar en su cuerpo Satanás, porque no olvidemos que Satanás, él necesita un cuerpo humano para manifestarse. Así como, por ejemplo, cuando Jesús fue a la región de Gadara
se encontró con este gadareno que tenía una legión de demonios adentro, y es cuando Jesús lo exorciza, lo limpia de estos demonios al gadareno. Estos demonios le piden que los ponga en algún cuerpo. Entonces Jesús los manda a una piara de cerdos que había allí. Después los cerdos se suicidan por el acantilado. ¿A qué voy con esto? Satanás necesita cuerpos humanos, o humanos, no sé si humanos, pero sí, en este caso obviamente que va a ser un humano. Necesitas carne y hueso para manifestarse. Entonces, una vez que muere, Satanás toma su cuerpo y se manifiesta, y allí sí va a hacer grandes prodigios y señales, grandes milagros con los cuales la humanidad se asombrará. Y, por supuesto, es lógico que a esa altura no va a ser un hombre con deseos de mujer, porque no vino para eso, no está para deleitarse con mujeres. Él viene a la conquista de almas. Ya su objetivo no es ni siquiera ganar el mundo, porque él al mundo ya lo tiene a esa altura, Satanás, ya hoy lo tiene. Su objetivo final va a ser la conquista del mayor número posible de almas. Entonces va a ser lógico que no tenga amor por las mujeres. Y ahí estarían las características cumplidas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay como dos etapas del anticristo. Yo creo que esto es todo lo que yo tenía que decir con respecto a este personaje. Me da mucha tristeza porque es un hombre de carne y hueso, al igual que todos nosotros. Habrá que seguir estudiando los pasos que toma este chico, que para la época en la que nadie sabe, porque eso hay que decir, que nadie sabe, uno puede tener una idea mediana de los tiempos, pero por ejemplo, el príncipe Harry para el año 2024 va a tener 40 años. El cumpleaños en septiembre nació en 1984. Entonces va a tener 40 años. 40 es un número muy importante en la Biblia. Por ejemplo, es el tiempo que Moisés fue preparado por Dios para liberar a su pueblo y de la esclavitud de Faraón. Y si pensamos que esto es como un espejo, es como el anticristo, es como el falso siempre, el falso libertador, el falso David, el falso Mesías. Bueno, tengamos en cuenta que 40 es un número importante. Y creo que tendremos que seguir las pisadas y ver cómo se va cristalizando todo, y tener siempre en cuenta que nosotros, el pueblo de Dios, la novia, su Esther, vamos a ser rescatados apenas este ser toma el poder, el anticristo toma el poder. Así que nosotros sí lo vamos a ver, lo vamos a ver. Lo que pasa es que gracias a Dios, por su gracia, vamos a ser rescatados antes de que realmente la ira y la parte más dura comience. Pero hay muchas cosas previas que sí vamos a ver. Vamos a ver el caballo rojo, vamos a ver el caballo negro, vamos a ver, la guerra, el hambre. Estemos preparados. Voy a dejar este estudio aquí y sin más, les mando un abrazo en Cristo. Si les gusta este tipo de contenido bíblico, les pido que se suscriban al canal. Les pido que le den like a este video si les gustó. Si tienen alguna idea diferente de la que yo pienso de quién puede ser el anticristo, les voy a pedir que lo dejen en los comentarios. Y bueno, me despido hasta una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Chao.